meditando su palabra. De la Biblia de Jerusalén, en el Antiguo Testamento, vamos a continuar estudiando el libro segundo de las Crónicas desde el capítulo 26 en adelante. Así dice la palabra de Dios. Comienzo de Osía. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Osía, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey como sucesor de su padre Amasía. Fue él quien reconstruyó Elat y la devolvió a Judá, después que el rey hubo reposado con sus antepasados. Tenía Osía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yecolía de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho su padre Amasía. Buscó a Dios durante la vida de Zacarías, que le instruyó en el temor de Dios, y mientras buscó a Yahvé, Dios le dio prosperidad. Salió a campaña contra los filisteos y abrió brecha en el muro de Gat, en el muro de Yané y en el muro de Asdod. Restauró las ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas pagaron tributo a Osía, y su fama llegó hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho sumamente poderoso. Osía construyó torres en Jerusalén sobre la puerta del ángulo, sobre la puerta del valle y en el ángulo, y la fortificó. Construyó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas, pues poseía numerosos ganados en la tierra baja y en la llanura, así como labradores y viñadores en la montaña y en los campos fértiles, porque le gustaba la agricultura. Osía tenía un ejército que hacía la guerra, salía a campañas por grupos conforme al número de su censo, hecho bajo la vigilancia de Yehiel el escriba y de Maasía el notario, de las órdenes de Yananías, unos de los jefes del rey. El número total de los jefes de familia era 2.600 hombres esforzados. A sus órdenes había un ejército de campaña de 307.500 hombres que hacían la guerra con gran valor para ayudar al rey contra el enemigo. Osía proporcionó a todo aquel ejército en cada una de sus campañas escudos y lanzas, yelmos y coraza, arcos y hondas para tirar piedras. Hizo construir en Jerusalén ingenios inventados por expertos para colocarlos sobre las torres y los ángulos, y para arrojar saetas y grandes piedras. Su fama se extendió lejos, porque fue prodigioso el modo como supo buscarse colaboradores hasta hacerse fuerte. Mas una vez fortalecido en su poder, se ensorbeció hasta acarrearse la ruina, y se rebeló contra Yahvé, su Dios, pues entró en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Fue tras él Azaría el sacerdote, y con él 80 sacerdotes de Yahvé, hombre valiente, que se opusieron al rey Osía y le dijeron:
no te corresponde a ti, Osías, quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que han sido consagrados para quemar el incienso. Sal del santuario porque está prevaricando y tú no tienes derecho a la gloria que vienes de Yahvé Dios. Entonces Osías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y mientras se irritaba contra los sacerdotes, brotó la lepra en su frente a vista de los sacerdotes en el templo de Yahvé junto al altar del incienso. El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes volvieron hacia él sus ojos y vieron que tenía lepra en la frente, por lo cual lo echaron de allí a toda prisa, y él mismo se apresuró a salir porque Yahvé se había herido. El rey Osías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una residencia aislada porque, como leproso, había sido excluido del templo de Yahvé. Jotán, hijo del rey, estaba al frente del palacio real y administraba justicia al pueblo de Yahvé. El resto de los hechos de Osías, los primeros y lo postrero, lo escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Osías reposó con sus antepasados y fue enterrado con sus padres en el campo de los sepulcros de los reyes, porque decían: es un leproso. Jotán su hijo reinó en su lugar. Tenía Jotán 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusa, hija de Sadok. Hizo lo correcto a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho su padre Osías, salvo que no penetró en el templo de Yahvé. El pueblo, sin embargo, seguía corrompiéndose. Fue él quien construyó la puerta superior del templo de Yahvé e hizo muchas obras en los muros de Ofel. Edificó también ciudades en las montañas de Judá y edificó castillos y torres en la tierra de Labor. Hizo guerra contra el rey de los amonistas, a lo que venció. Los amonistas le dieron aquellos años 100 talentos de plata, 10,000 cargas de trigo y 10,000 de cebada. Los amonistas le trajeron lo mismo el año segundo y el tercero. Jotán llegó a ser poderoso porque se afirmó en los caminos de Yahvé su Dios. El resto de los hechos de Jotán es todas sus guerras y sus obras están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Jotán reposó con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David. Su padre Ahaz, su hijo, reinó en su lugar. Tenía Ahaz 20 años cuando empezó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo recto a los ojos de Yahvé como David su padre. Siguió los caminos de los reyes de Israel, llegando a fundir estatua para los Baales. Quemó incienso en el valle de Ben Hinnom e incluso arrojó a su hijo a la pira de fuego, según la costumbre abominable de las naciones que Yahvé había expulsado ante los israelitas. Ofreció sacrificio y quemó incienso en los altazones, en las colinas y bajo todo árbol frondoso.
Yahvé su Dios le entregó en manos del rey de los arameos, que le derrotaron, haciéndole gran número de prisioneros que fueron llevados a Damasco. Fue entregado también en manos del rey de Israel, que le causó una gran derrota. Pecá, hijo de Remalía, mató en Judá en un solo día a 120,000, todos ellos hombres valientes, porque habían abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. Sicri, uno de los valientes de Efraín, mató a Maasía, hijo del rey Aricán, mayordomo del palacio, y a Elcaná, segundo después del rey. Los israelitas se llevaron de entre sus hermanos 200,000 prisioneros, mujeres, hijos e hijas. Se apoderaron también de un enorme botín que se llevaron a Samaria. Había allí un profeta de Yahvé llamado Oded, que salió al encuentro del ejército que volvía a Samaria, y le dijo: He aquí que Yahvé, el Dios de vuestro padre, irritado contra Judá, lo ha entregado en vuestras manos, mas vosotros lo habéis matado con un furor que ha subido hasta el cielo. Y ahora pensáis en someter a los hijos de Judá y de Jerusalén como siervo y sierva vuestro. ¿Es que vosotros mismos no sois culpables contra Yahvé, vuestro Dios? Oídme, pues, y dejad volver a vuestros hermanos que habéis tomado prisionero, porque el furor de la ira de Yahvé viene sobre vosotros. Entonces algunos hombres de los jefes de Efraín, Azaría hijo de Juan, Berequía hijo de Melcilemot, Ezequía hijo de Salum y Amasá hijo de Jalai, se levantaron contra los que venían de la guerra y le dijeron: No metáis aquí a estos prisioneros, porque además de la culpa contra Yahvé que ya tenemos contra nosotros, habláis de aumentar todavía nuestros pecados y nuestro delito. Pues grande es nuestro delito, y el furor de la ira amenaza a Israel. Entonces la tropa dejó a los prisioneros y el botín delante de los jefes de toda la asamblea. Levantándose entonces los hombres nominalmente designados, reanimaron a los prisioneros y vistieron contra el botín a todos los que estaban desnudos, dándole vestido y calzado. Le dieron de comer y de beber, y lo ungieron, y transportaron en asno a todos los débiles, los levantaron, lo llevaron a Jericó, ciudad de la palmera, junto a su hermano. Luego se volvieron a Samaria. En aquel tiempo el rey Ajá envió mensajero a los reyes de Asiria para que les socorriesen, porque los de Edom habían venido otra vez y habían derrotado a Judá, llevándose algunos prisioneros. También los filisteos invadieron la ciudad de la tierra baja y del Neguev de Judá, y tomaron Bet-Semes, Ayalón, Gederó, Sacó con su aldea, Timna con su aldea, y Ginzo con su aldea, y se establecieron allí, porque Yahvé
humillaba a Judá a causa de Ahab, rey de Israel, que permitía el desenfreno de Judá y se había rebelado contra Yahvé. Vino contra él Teglafalasar, rey de Asiria, y le puso sitio, pero no le dominó, porque Ahab despojó el templo de Yahvé, el palacio real y la casa de los jefes para dárselo al rey de Asiria, pero de nada le sirvió. Aún en el tiempo del asirio, el rey Ahab persistió en su rebeldía contra Yahvé. Ofrecía sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado, pues se decía: los dioses de los reyes de Aram le ayudan a ellos, le ofreceré sacrificio y me ayudarán a mí. Ellos fueron la causa de su ruina y de la de todo Israel. Ahab, junto algunos de los objetos del templo de Dios, e hizo añicos otros, cerró la puerta de la casa de Yahvé y fabricó altares en todas las esquinas de Jerusalén. Erigió altos en cada una de las ciudades de Judá para quemar incienso a otros dioses, provocando así la ira de Yahvé, el Dios de sus padres. El resto de sus hechos y toda su obra, las primeras y la postrera, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. Ahab reposó, pues no le colocaron en los sepulcros de los reyes de Israel. Ezequías su hijo reinó en su lugar. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abía, hija de Zacarías. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como David su padre. En el año primero de su reinado, el primer mes abrió las puertas del templo de Yahvé y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y le dijo: escuchadme, levitas, santificaos ahora y santificad el templo de Yahvé, el Dios de nuestros padres, y sacad fuera del santuario la inmundicia, porque nuestros padres han sido infieles, haciendo lo malo a los ojos de Yahvé nuestro Dios, lo han abandonado, han apartado su rostro de la morada de Yahvé, le han puesto la espada, hasta llegaron a cerrar la puerta del vestíbulo, apagaron las lámparas y no quemaron incienso ni ofrecieron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por eso la ira de Yahvé ha venido sobre Judá y Jerusalén, y él lo ha convertido en objeto de espanto, terror y burla, como lo estáis viendo con vuestros ojos. Por esto han caído a espada vuestros padres, y vuestros hijos e hijas y mujeres se hallan en cautividad. Pero ahora he decidido en mi corazón hacer alianza con Yahvé, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el furor de su ira. Hijos míos, no seáis ahora negligente, porque Yahvé os ha elegido a vosotros para que estáis en su presencia y les sirváis para ser sus ministros y para quemarle incienso. Levantáronse entonces los levitas, Mahá, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Keat, y Ki, hijo de Adís,
y Azaría, hijo de Jalelé, de los hijos de Merari, Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joat, de los hijos de los gersonistas, Sinri y Jehiel, de los hijos de Elisafán, Zacaría y Matanía, de los hijos de Asad, Jehiel y Semei, de los hijos de Hernán, Semaía y Uziel, de los hijos de Yedutún. Estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y vinieron a purificar el templo de Yahvé conforme al mandato del rey, según la palabra de Yahvé. Los sacerdotes entraron en el interior del templo de Yahvé para purificarlo y sacaron al atrio del templo de Yahvé todas las impurezas que encontraron en el santuario de Yahvé. Los levitas, por su parte, las amontonaron para llevarla fuera al torrente Cedrón. Comenzaron la consagración el día 1 del primer mes, y el día 8 del mes llegaron al vestíbulo de Yahvé. Pasaron 8 días consagrando el templo de Yahvé, y el día 16 del mes primero habían acabado. Fueron luego a las habitaciones del rey Ezequías y le dijeron: hemos purificado todo el templo de Yahvé, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la mesa de fila de pan con todo su utensilio. Hemos preparado y santificado todos los objetos que profanó el rey Ahab durante su reinado con su infidelidad, y están ante el altar de Yahvé. Entonces se levantó el rey Ezequías de mañana, reunió a los jefes de la ciudad y subió al templo de Yahvé. Trajeron 7 novillos y 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabrios para el sacrificio por el pecado en favor del reino, del santuario y de Judá. Y mandó a los sacerdotes, hijos de Aarón, que ofrecieran holocaustos sobre el altar de Yahvé. Inmolaron los novillos, y los sacerdotes recogieron la sangre y rociaron el altar. Luego inmolaron los carneros y rociaron con su sangre el altar. Degollaron igualmente los corderos y rociaron con la sangre el altar. Acercaron después los machos cabrios por el pecado ante el rey y la asamblea, y esto pusieron las manos sobre ellos. Los sacerdotes los inmolaron y ofrecieron la sangre en sacrificio por el pecado junto al altar, como expiación por todo Israel, porque el rey había ordenado que el holocausto y el sacrificio por el pecado fuese por todo Israel. Luego estableció en el templo de Yahvé a los levitas con címbalos, salterios y cítaras, según las disposiciones de David, de Gad, vidente del rey, y de Natán, profeta, pues de manos de Yahvé había venido este mandamiento por medio de sus profetas. Cuando ocuparon su sitio los levitas con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas, mandó Ezequías ofrecer el holocausto sobre el altar, y al comenzar el holocausto comenzaron también los cantos de Yahvé al son de las trompetas y con el acompañamiento de los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la asamblea estaba postrada, se cantaban cánticos y las trompetas sonaban. Todo ello duró hasta que fue consumido el holocausto. Consumido el holocausto, el rey y todos los presentes doblaron sus rodillas y se postraron.
Después el rey Ezequías y los jefes mandaron a los levitas que alabasen a Yahvé con las palabras de David y del vidente Asaf, y ellos cantaron alabanza hasta la exaltación e inclinándose adoraron. Después tomó Ezequías la palabra y dijo: ahora estáis enteramente consagrados a Yahvé, acercaos y ofreced víctimas y sacrificio de alabanza en el templo de Yahvé. Y la asamblea trajo sacrificio en acción de gracia, y los de corazón generoso también holocausto. El número de los holocaustos ofrecidos por la asamblea fue de 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo ello en holocausto a Yahvé. Se consagraron también 600 bueyes y 3000 ovejas. Pero como los sacerdotes eran pocos y no bastaban para degollar todo esto holocausto, le ayudaron sus hermanos los levitas hasta que terminaron la labor, y los sacerdotes se santificaron, pues los levitas estaban más dispuestos que los sacerdotes para santificarse. Hubo además mucho holocausto de grasa, de los sacrificios por comunión y libaciones para el holocausto. Así quedó establecido el culto del templo de Yahvé. Ezequías y el pueblo entero se regocijaron de que Dios hubiera dispuesto al pueblo, pues todo se hizo rápidamente. Hermanos, ayer, hoy, siempre Dios habla a través de su palabra en una manera muy particular, directa al corazón de cada quien, particularmente privado y especialmente con un amor eterno para dirigirnos, guiarnos y para purificar nuestro corazón. La palabra de Dios nos edifica. Y aquí en el libro de Segunda de Crónica de la Biblia Jerusalén, en el Antiguo Testamento, hemos visto como anterior lectura nos ha tocado enterarnos de las violaciones de las normas, preceptos y leyes que Dios en el Éxodo, cuando cruzó al pueblo hacia la tierra prometida que traía desde Egipto, liberándolo de la esclavitud, le había formado en obediencia y orden para poder mantenerse en la presencia del Padre, de cumplir las obras y leyes y normas establecidas. Ellos, al hacerlo, se mantenían en la presencia del Padre, y de violar esas leyes, pues salían de su presencia hacia terrenos oscuros, de donde el Padre no le mandó. Por ende, como desobediente, cada uno de esos reyes y príncipes y gobernadores pagaron la consecuencia y el castigo muy alto por la desobediencia del Padre. Y vemos como aquí de los hijos de esos malos salen hijos que se vuelven a Dios y hacen propicio que se cumpla lo que Dios así había prometido. Ahab fue un gobernador, un rey muy malo y muy desobediente, pero de él nace un hijo que lo ayuda a, por lo menos, a que se cumpla al pueblo lo que Dios prometió, y ayuda a ese pueblo a un arrepentimiento y a volverse a las cosas sagradas y santas. Y eso sucedió ayer.
Y hoy va a pasar que en muchos lugares que nos reunimos y comunidades hay personas que nos dan un sentimiento de alejamiento por ciertas circunstancias, condiciones que se presentan en la desobediencia, que trae como consecuencia que muchos se alejan y se vinculan fuera de la gracia del Padre y fuera del orden y la obediencia. Entonces siempre va a suceder que va a salir un remanente que se va a acordar de que Dios sagrado cumple su palabra y promesa y la alianza que hizo con Abraham de que su descendencia sería tan grande y que él era el ejemplo de la fe, y que todo aquel que sea de él y salga esa descendencia de fe iba a ser protegido por esa alianza y lo iba a alcanzar esa alianza. Por eso que la palabra de Dios ayer, hoy y siempre habla dentro de nosotros cuando la leemos y nos preguntamos, ¿qué me dice esa palabra a mí? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué quiere significar esto? Vemos cómo estos sacerdotes y levitas recobran esa fuerza y esa fe, limpian ese templo. Pero la pregunta aquí es que el templo de cada uno de nosotros, ¿quién lo va a limpiar si no nos abrimos? Porque Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, fue a una cruz del Calvario para darnos la gracia de que ese templo sea edificado de nuevo para servicio del Padre. Si no le abrimos la puerta a Jesús y entramos con Él y Él con nosotros y cenamos juntos, entonces ese templo no sería edificado. Y la palabra es el Rey que guía hacia el camino del Señor, pero Jesús es la vía que nos conecta al Padre. El Espíritu Santo es quien nos capacita para mantener esa relación con el Padre y el Hijo.